Hola y bienvenidos a otro video. Esta sería la tercera parte de este GSX. Ok, ya casi espero yo poder arrancarlo. Como pueden ver aquí en el motor, ya terminamos todo lo que es el arnés. Terminé el segundo arnés, honestamente no lo grabé porque ya se está volviendo aburrido. Dos videos largos de puro cableado. Ok, entonces aquí más de cerca para que vean, ya el arnés está completo. Solo me hacen falta los sensores de oxígeno, que es lo que se va a hacer en este video. Reconstruir todo el arnés de la caja de fuses, todo por debajo, digamos, se desarma y se vuelve a soldar los cables a como estaban. Se me quebró el sensorcito de temperatura que va para el dash. Increíblemente estaba con solo que moví esto un poco, se cayó y se quebró. Por dicha yo tengo otro, entonces nada más es de cambiar. Ya está cableada la CAS directamente, ya como con su conector de vídeo y como tiene que ser. Tenemos la map ya puesta, todos los conectores como habíamos quedado en el último video. Ya puse la base de la batería, todo el arnés está por debajo allá. Como se ve limpia la bahía, no obstante todo ya está conectado. Me hacen falta los conectores de los abanicos. Ese es el sensor de oxígeno que va allá abajo también, el wideband, entonces se tiene que hacer. Hace falta un conector pequeño que va aquí arriba, que no lo encontré, la verdad, entre estos cables. Es un cable verde en realidad, o amarillo, honestamente no me acuerdo ahorita bien, pero si tengo que buscarlo y ponerlo aquí. No es vital, pero sí ayuda un poco en el mínimo. Tenemos ya todos los repuestos que se necesitan. Literalmente así es como se tiene que abrir la cajuela, jalando esto aquí. Nos sirve. Aquí está la computadora ya puesta, la que tiene la TSM Link. Aquí está el cable. Ayer en la noche estuve seteando porque estar de día con este calor aquí adentro como que no. Ahí les paso unos videos breves que grabé ayer en la noche. Aquí me llegó uno de los compensadores que le hace falta al carro, porque no sé si lo han notado, pero el carro casi no se va a notar, pero el carro no está bien nivelado porque le cambiaron un compensador de un solo lado, creo que es este lado. Entonces hay que poner este compensador aquí, de este lado. Aquí están las tuberías, este es el arnés viejo con la computadora vieja, y en esta caja tenemos todo lo que se va a utilizar el día de hoy: las bujías, sensor de oxígeno, sensor de NOx, sensor de coolant, todos los conectores que necesito para los abanicos. Aquí está todo. Otra cosa que se hizo el día de ayer, que también lo voy a mostrar en los videos, es que vine y desconecté lo que es la bomba de gasolina, porque este carro, vean el desorden aquí de cables, este carro cuando le hace ignición, la bomba de gasolina queda directamente encendida. Eso por razones de seguridad, en realidad principalmente no es una muy buena idea. Entonces ahorita la desconecté por los momentos, pero tengo que arreglar el cableado ahí para que la bomba quede como normalmente tiene que quedar, como si fuera original, porque va a estar siendo controlada por la DSM Link. El plan es, como el carro está en la intemperie, no sé si lo mencioné en otro video, el carro está en mi casa. La idea es arrancarlo para poder ya movilizarlo al taller. El taller no está muy largo de aquí. Pues empecemos, ¿verdad? Ya estoy sudando solo por estar hablando, no he hecho absolutamente nada. Tengo el cartón aquí encima porque si no todo el sol
voy a empezar por meterme abajo del carro. Yo creo que va a ser lo más difícil primero, porque sí va a estar un poco complicado quitar esa mufla de una sola pieza toda. Fireflies in the sky, and they're coming down and hit the ground now. Run around, chase all my dreams. Will you come with me tonight? Be my firefly, Tienen que ver esto. Todo esto obviamente no es el final. Se han reconstruido los rieles. Tiene unos refuerzos ahí. Eso que se ve ahí no es de fábrica. Estos tampoco son de fábrica. Probablemente este carro era de alguna zona en los Estados Unidos donde pues se pudren los carros por debajo, le ponen sal en las calles. Este trabajo es bastante caro, honestamente, no voy a decir que está mal. Mientras esté bien hecho, no hay ningún problema. Ahora, a lo que vinimos, la mufla, catalizador ahí, pero a como se ve es una sola. Ok, hay una gasa ahí donde está el filtro de aceite, más arriba se ve. Si es así, ya podré yo bajar toda la mufla. De ahí para atrás parece que hay otra gasa. Opa. Ok. Ya eso es algo. Oh, wow. Se cayó toda la mufla. No me digas que toda la mufla está literalmente sujetada por esto. Nada más por esto. ¿Por qué? Bueno, esa es otra cosa más que hay que hacer. Sí, ya sé que estoy en sandalias y shorts, pero es algo rápido, algo pequeño. Uno es activar el sensor de wideband y activar el sensor de field. Entonces 1, 2 y volvemos a montar la música. Ya, mientras esto se enfría, vamos a quitar el sensor del knock. Para hacer eso, cada una vez que cambie el sensor del knock, ya espero que eso haya enfriado lo suficiente para ya montar otra vez la mufla, poner esos dos sensores, terminar todos los sensores en la bahía que hacen falta, ya eso es fácil. Bueno, ya logré poner el knock sensor. Fue una completa pesadilla y de hecho no tengo cómo socarlo, entonces tengo que ver cómo hago. Ok, ya el knock sensor ya está. Hace demasiado calor, demasiado calor, pero
necesito terminar este carro y solo me queda 1 hora porque ya casi me tengo que ir. Ok, después de muchas chimadas y hacer mucha fuerza, finalmente logré poner la mufla. Tuve que cortarla. No hay manera, el otro pedazo está allá. Tuve que cortarla porque por alguna razón, no sé, seguro la pusieron entre 2 o 3 personas esta mufla originalmente, pero por alguna razón cuando esa parte allá al final está atornillada allá al final, la mufla hay que girarla de esta manera para que pueda calzar aquí. Es imposible. Entonces de todos modos anda catalizador y de todos modos le hacen falta soportes, entonces preferí cortar la mufla, poner este pedazo, es el downpipe, es el que más me interesa, donde van los sensores. Ok, ahí me disculpan como estoy, sucio, lleno de tierra, estaba debajo del carro yo. Están haciendo un escándalo atrás, ya me tengo que ir, entonces no me da chance de terminar el carro hoy, ni poder arrancarlo. El sensor de oxígeno, al final de cuentas sí alcanzó el cable, llegó bien, de allá a allá, todo bien. El otro sensor también, ya están los sensores conectados. No logré terminar lo que es poner las bujías, pues es fácil calibrar los demás. No conecté el sensor de NOC, igual tengo que socarlo primero de alguna manera, tengo que ver cómo lo soco porque sí está complicado allá atrás. Aquí dejo este video, no lo logré arrancar, hice todo lo que pude pero se me llevó todo el día literalmente. Voy a tratar de, pues aquí los dejo, con la parte 3, en la parte 4 ya lo prometo que lo voy a arrancar. Entonces esto sería, muchas gracias, hasta la parte 4.